Christina Hall borró todas las fotos de su tercer marido en una sola tarde. Años de momentos compartidos desaparecieron de sus redes sociales en cuestión de horas, como si estuviera tratando de recuperar el control a través de la simple eliminación. Días más tarde, 35.000 se movieron silenciosamente entre sus cuentas, provocando preguntas, acusaciones y la repentina presencia de abogados de ambas partes. Pero el dinero no fue la parte más impactante de lo que siguió. Ni siquiera fueron las consecuencias legales o la especulación pública. La verdadera ruptura vino después bajo las luces del estudio con las cámaras todavía rodando. En la televisión nacional, los espectadores vieron cómo un programa de competición se transformaba en algo mucho más crudo e incómodo. El matrimonio de Christina se derrumbó en tiempo real, y en lugar de una actuación pulida, el público fue testigo de la confesión más vulnerable de su carrera. Lo que admitió ante las cámaras obligó a la gente a replantearse no solo la relación que estaba terminando, sino la versión de su pasado que creían comprender. Christina Mursinga Hawk nació el 9 de julio de 1983, en Anaheim, California, y creció en el condado de Orange junto a su hermana pequeña Carly, que llegó 10 años más tarde. Su infancia se desarrolló en un mundo de brisas costeras tranquilas, calles suburbanas y largos paseos en coche por Anaheim Hills. En aquel momento, le pareció corriente. Más tarde se convertiría en la base estética de toda una marca que aún no había imaginado. Mientras otros niños suplicaban a sus padres que fueran al centro comercial, Christina sentía otro tipo de emoción cuando se enteraba de que iban a una jornada de puertas abiertas. Entraba en esas casas modelo y se quedaba completamente callada, no por timidez, sino porque su mente se ponía en marcha de inmediato. Se fijaba en las proporciones de las habitaciones, la forma en que la luz se movía por las paredes, cómo estaban colocados los muebles y qué colores hacían que un espacio pareciera tranquilo o abarrotado. Mucho antes de ponerse delante de una cámara, ya estaba construyendo en silencio su propio lenguaje interno de distribuciones, texturas y equilibrio. Aquellas visitas de fin de semana no eran meros paseos familiares, sino sesiones informales de formación. Mientras Carly deambulaba detrás de ella, Christina lo absorbía todo. Miraba los armarios de roble y se los imaginaba pintados de blanco. Estudiaba las baldosas anticuadas y se imaginaba el suelo nuevo y limpio. En su cabeza estaba cambiando casas años antes de que el concepto entrara en la televisión convencional. Mientras la mayoría de los niños se centraban en los juguetes o los dibujos animados, Christina pensaba en el ambiente, en cómo una habitación podía parecer más luminosa, más cálida, más acogedora. Ese hábito nunca la abandonó. La siguió durante su infancia en el instituto y finalmente en la vida que construyó en HGTV. Cuando llegó el momento de ir a la escuela, se quedó cerca de casa. Christina asistió a escuelas locales del sur de California y se graduó en el Canyon High School de Anaheim en 2001, mientras sus compañeros de clase soñaban con Nueva York, Los Ángeles o prestigiosos campus lejanos, ella eligió un camino más tranquilo y deliberado. Se matriculó en una universidad local o en un community college, manteniendo intencionadamente su mundo pequeño. Quedarse cerca significaba seguir conectada al condado de Orange, ver cómo evolucionaban los barrios e imaginar un futuro que no dependiera del estatus o de un título famoso. Aquellos años no fueron glamurosos. No hubo titulares ni atajos, pero marcaron su forma de enfrentarse a la vida. Aprendió a construir despacio, a avanzar paso a paso y a confiar en la coherencia por encima del espectáculo. Su educación fue práctica y con los pies en la tierra, reflejo de la forma en que trabajaría más adelante. Le enseñó a confiar en su propio criterio en lugar de esperar a que otro validara su dirección. En aquel momento imaginaba un futuro muy distinto. Antes de pensar en el sector inmobiliario o en la televisión, Christina se sintió atraída por la idea de convertirse en agente deportiva. Ver Jerry Maguire despertó algo en su interior. La intensidad de las negociaciones, la presión de los grandes contratos, la energía de las conversaciones de alto riesgo le atraían. Le gustaba la idea de ser el centro de un trato, la persona que da forma a los resultados,
en lugar de reaccionar ante ellos. Ese sueño nunca se convirtió en una carrera deportiva, pero dejó una huella imborrable. Le enseñó que le encantaba negociar, que prosperaba bajo presión y que quería tener el control de su vida profesional. Años más tarde, esos instintos afloraron de forma natural cuando se sentaba frente a clientes inmobiliarios, discutía sobre números, asumía riesgos y tomaba decisiones rápidas. El verdadero punto de inflexión se produjo en la universidad cuando tenía unos 21 años. No había ningún plan a largo plazo, ninguna estrategia cuidadosamente trazada. Ella ha dicho que lo sintió intuitivo, casi instintivo. Decidió obtener su licencia inmobiliaria. Tomó cursos a través de un colegio comunitario local, estudió los contratos y reglamentos y aprobó el examen. La licencia en sí era poco notable sobre el papel, pero en realidad cambió toda la trayectoria de su vida. Entró en el sector como una agente normal centrada en los listados y los clientes sin expectativas de que las cámaras la siguieran. Sin embargo, esa decisión lo puso todo en movimiento. Sin esa elección a los 21 años, no habría casas cambiadas, ni audiciones, ni una marca de televisión nacional construida en torno a su nombre. Empezó a trabajar a tiempo completo como agente de Prudential en el condado de Orange. Los días eran agotadores. Las jornadas de puertas abiertas se alargaban hasta altas horas de la noche. Los fines de semana desaparecían. Perseguía clientes potenciales, competía en un mercado saturado y vivía al día. No había red de seguridad. Aprendió rápido porque no tenía elección. En 2005, empezaba a ganar adeptos, pero entonces el mercado inmobiliario se desplomó en 2008, las ventas se ralentizaron, la presión aumentó y la incertidumbre se apoderó del sector. Por aquel entonces, Cristina conoció a Tarek El Moussa mientras trabajaba en Prudential. Les unió la ambición y la lucha compartida. Juntos formaron el grupo El Moussa y siguieron adelante en un mercado que castigaba la indecisión. Después de la crisis, se dedicaron a la compraventa de viviendas. En 2010, compraron su primera propiedad de inversión en Santa Ana por $15 millones y la vendieron con un beneficio de 34 millones. Cada dólar iba directamente al siguiente proyecto. Asumían verdaderos riesgos, a veces comprando casas en subastas, sin verlas, desmontándolas hasta los cimientos, reconstruyendo cocinas, añadiendo baños y remodelando la distribución. Los márgenes eran escasos. El estrés era constante. Aún así no se detuvieron. En 2011, Tarek filmó un flip house entero y lo envió a HGTV como demo. No tenían nada que perder. Por aquel entonces, seguían viviendo en un apartamento de $700 al mes, sobreviviendo a base de pura determinación y fe. Al cabo de un año, HGTV los contrató. Flip or Flop. Se estrenó en abril 16, 2013, Cristina se convirtió en el núcleo de diseño del programa, dando forma a acabados diseños y montajes que parecían modernos pero asequibles. Los telespectadores conectaron de inmediato y las audiencias se dispararon. A lo largo de 10 temporadas y más de 150 episodios, el programa llegó a decenas de millones de telespectadores y los transformó de agentes locales en nombres conocidos. Solo durante su emisión inicial en verano, Flip or Flop alcanzó una media de 22,7 millones de telespectadores totales. Durante la década siguiente se emitió de 2013 a 2022, acumulando más de 90 millones de telespectadores a lo largo de su andadura. La mayoría de las temporadas contaban con entre 12 y 15 episodios, cada uno de los cuales mostraba 1 o 2 cambios de casa. Cuando el programa llegó a su fin, se había convertido en la serie de reformas domésticas más vista de HGTV. Cristina y Tarek ya no eran simples agentes de trabajo en el condado de Orange. Se habían convertido en una marca. Y años después, mientras las cámaras captaban en tiempo real otro colapso personal, el contraste entre dónde empezó Cristina y dónde estaba dejó una cosa dolorosamente clara. Su vida siempre se había construido en público,
pero el coste de esa visibilidad era mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Eran una de las parejas más reconocidas de la cadena y llevaban sobre sus hombros toda una franquicia. Sin embargo, detrás de las pulidas revelaciones, la presión iba en aumento. Apenas unos meses después del estreno de la serie, en 2013, a Tarek le diagnosticaron un cáncer de tiroides. Una enfermera que estaba viendo el programa envió un correo electrónico al equipo de producción tras detectar un bulto en su cuello. A los pocos días fue operado, y los médicos descubrieron que el cáncer ya había llegado a los ganglios linfáticos, por lo que le extirparon la tiroides y los ganglios afectados. Solo unos meses después descubrió que también tenía cáncer testicular y se sometió a otra operación. Comenzó la quimioterapia y la terapia con yodo radiactivo mientras seguía rodando episodios. Ese mismo año, las cámaras le captaron vendiendo casas mientras luchaba silenciosamente por su salud fuera de la pantalla. Al mismo tiempo, Cristina estaba lidiando con una batalla privada propia. Ella ha hablado abiertamente acerca de tener el síndrome de ovario poliquístico, una condición que puede causar ciclos irregulares y hacer que sea difícil concebir. Después de dar la bienvenida a su hija Taylor, en 2009, ella y Tarek quería un segundo hijo, pero el proceso se hizo largo y doloroso. En 2015, tras un año de intentos, recurrieron a la fecundación in vitro. Su primer intento de fecundación in vitro fracasó. El segundo dio lugar a un embarazo que acabó en aborto espontáneo en torno a las 8 semanas. Esas pérdidas se produjeron cuando su fama iba en aumento y sus rostros aparecían en las pantallas de televisión de todo el país. Durante el tercer ciclo de fecundación in vitro a Cristina, se le ordenó guardar reposo absoluto. Pasó una semana entera confinada en cama y luego 13 semanas con actividad limitada e incapaz de levantar nada más pesado que un galón de leche. La tensión emocional y física fue enorme, pero ese ciclo finalmente trajo a su hijo Braden en agosto 2015. Ella describió más tarde esos años como una montaña rusa de esperanza y angustia. Todo esto sucedió mientras las cámaras seguían rodando. En el plató, debían pasearse por las casas, bromear y hablar con confianza sobre la elección de los azulejos. Fuera del plató debían acudir a toda prisa a las citas del hospital, ocuparse de los resultados de los análisis y gestionar los tratamientos hormonales. Cristina ha descrito el latigazo emocional que supone sonreír durante una escena de renovación durante el día y llorar de agotamiento por la noche. Tarek filmó mientras se enfrentaba a las operaciones y a los efectos secundarios de la quimioterapia, y más tarde de la terapia hormonal. El programa mostraba a compradores y vendedores, pero no las noches en que se desvelaban preocupados por el cáncer, la fertilidad o su futuro juntos. La programación de la cadena no dejaba mucho margen para bajar el ritmo. HGTV tenía unos plazos de producción ajustados y una demanda constante de nuevos episodios. Las redes sociales añadían otra capa de peso. Cada episodio suscitaba comentarios, opiniones y un sinfín de juicios públicos sobre su matrimonio, su paternidad y sus decisiones. Muy pocos espectadores conocían la realidad de sus batallas contra la salud. La presión por mantener las apariencias tanto ante las cámaras como en Internet les empujaba a seguir actuando incluso cuando estaban agotados. Ese silencio sobre su dolor privado magnificó la tensión tanto en su matrimonio como en su negocio. Para 2016, las grietas empezaban a mostrarse en público. El 23 de mayo de ese año, tras años de estrés, sustos de salud y trabajo constante, estalló una acalorada discusión en su casa de Yorba Linda, California. Tarek salió de la casa y caminó hacia el cercano Chino Hills State Park con una pistola. Alguien llamó al 900 una vez para informar de un hombre posiblemente suicida con una pistola. La policía respondió con múltiples unidades y un helicóptero, convirtiendo lo que comenzó como una pelea privada en un incidente ampliamente cubierto. Los agentes acabaron localizando a Tarek y un helicóptero lo sobrevoló. Más tarde recordó que estaba allí de pie con el polvo de las aspas arremolinándose a su alrededor mientras un altavoz le ordenaba que levantara las manos. Fue esposado y permaneció sentado en una nevera en su propia entrada durante horas, mientras la policía investigaba. Desde el punto de vista de Cristina, la escena parecía aterradora.
Ella ha dicho que llamó una vez a 900 porque temía por su seguridad, no porque creyera que quería hacer daño a nadie más. La respuesta policial completa, el helicóptero y la cobertura mediática que siguió hicieron que el incidente pareciera aún más dramático para el mundo exterior. La policía confirmó más tarde que no había indicios de violencia ni de intención de hacer daño a otros, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Para Cristina fue un momento de desesperación. Para ambos marcó una línea que no podrían traspasar fácilmente. Más tarde Tarek trató de explicar lo sucedido desde su punto de vista. Dijo que cogió la pistola por precaución, por si se encontraba con animales salvajes en el sendero, ya que en la zona había pumas y linces, y él tenía permiso legal de portar armas ocultas. Dijo que solo quería despejarse dando un paseo después de la discusión, y que no se dio cuenta de lo asustada que estaba Cristina ni de lo rápido que la situación iba a escalar. Describió que se sintió profundamente avergonzado cuando vio el helicóptero y comprendió que la policía estaba allí porque alguien pensó que podía ser un peligro para sí mismo. Mirando hacia atrás, ha admitido que su estado mental en aquel momento estaba enredado en algo más que ese único día. Parte de ese estado mental, reveló más tarde, procedía de fuertes tratamientos hormonales. Tras el diagnóstico de cáncer, empezó a tomar altas dosis de testosterona y gonadotropina coriónica humana. La combinación le dejó agotado, emocionalmente inestable y físicamente desequilibrado. Ha dicho que los tratamientos contribuyeron a un comportamiento errático y le dificultaron controlar el estrés. Tanto él como Cristina han señalado ese periodo como el momento en que su matrimonio de 7 años empezó a romperse de verdad. Los problemas de salud, los efectos secundarios del tratamiento y la necesidad constante de actuar en público alimentaron la misma tormenta. A pesar del incidente con la pistola en mayo 2016, no anunciaron la separación de inmediato. En su lugar continuaron rodando juntos como si nada hubiera cambiado, manteniendo su ruptura en privado durante meses mientras las cámaras les seguían a través de más renovaciones. Solo en diciembre de 2016 confirmaron públicamente que se estaban separando. Su declaración conjunta describió el incidente en su casa como un desafortunado malentendido, hizo hincapié en que no hubo violencia ni cargos y trató de mantener el foco en sus hijos. Su hija Taylor, nacida en 2009, y su hijo Braden, nacido en 2014, vieron cómo sus padres pasaban de ser cónyuges a copadres bajo unos focos que nunca se apagaron. Lo que ocurrió a continuación fue algo que los espectadores no estaban acostumbrados a ver. En lugar de alejarse del programa una vez terminado su matrimonio, Cristina y Tarek siguieron siendo copresentadores. Desde el 2017 hasta el 2022, Flip or Flop continuaron con nuevos episodios, lo que supuso rodar juntos durante más de 4 años después de su divorcio. Sus escenas se convirtieron en parte en una renovación, en parte en un estudio en tiempo real de dos personas que intentan seguir siendo profesionales después de que su vida personal se haya derrumbado. En un mundo en el que las parejas de telerrealidad a menudo desaparecen, cuando terminan sus relaciones, su decisión de seguir trabajando juntos se convirtió en su propia historia. En junio 2018, la cadena detrás de Herreys tomó una decisión clara sobre su futuro. HGTV anunció que Christina Hall, que ya había pasado por una separación muy pública de Tarek El Moussa, se independizaría con un nuevo programa llamado Christina on the Coast. No era una serie de reformas más. La idea era seguirla en el sur de California mientras trabajaba en casas de lujo y al mismo tiempo reconstruía en silencio su propia vida. Para dejar claro ese punto, el plan para el primer episodio era sencillo y personal. Las cámaras la verían renovar su nueva casa, la que compró tras el divorcio, y caminarían con ella mientras intentaba empezar de nuevo. El rodaje comenzó en otoño de 2018, y en mayo de 2019, Cristina en la costa estaba lista para emitirse. El estreno hizo algo más que mostrar azulejos, iluminación y planos. Siguió a Cristina en Newport Beach, mientras convertía una casa vacía en un lugar al que quería llamar hogar.
Los espectadores la vieron tomar decisiones de diseño al tiempo que lidiaba con la vida como madre de 3 hijos. Vieron carreras escolares, momentos familiares y escenas tranquilas en las que explicaba cómo se sentía al reconstruirse tras una ruptura que todo el mundo había visto. Los productores mezclaron su trabajo y su vida doméstica a propósito, de modo que cada pared que pintaba y cada habitación que terminaba llevaban un trocito de su propio reinicio. Ese primer episodio marcó la pauta de todo lo que vino después y transmitió a la audiencia que se trataba de una historia sobre resistencia y reinvención, no solo sobre encimeras. A medida que el programa crecía, el papel de Cristina detrás de la cámara también empezó a cambiar. Ya no se limitaba a ponerse delante del equipo y soltar frases sobre las opciones de diseño. Pasó a ocupar el puesto de productora ejecutiva de Cristina on the Coast y más tarde de su programa Hermano Country. Con ese cambio adquirió más control sobre las historias que salían en televisión. Podía ayudar a decidir qué clientes se presentaban, qué partes de su vida personal se mostraban y cómo cada temporada construiría su marca más amplia. Aquel movimiento la convirtió de una simple personalidad de la renovación del hogar en alguien que daba forma a toda una imagen empresarial. No solo estaba curando cocinas y salones, sino también la forma en que el público veía el nombre de Cristina. Luego vino el siguiente giro. En mayo de 2021, compró una casa de campo en Franklin, Tennessee, lejos de las playas que habían definido su marca. Esa compra abrió la puerta a una nueva serie llamada Cristina in the Country, que se estrenó en 2022. En lugar de azules costeros y vistas acristaladas abiertas, se inclinó por vigas de madera, tonos cálidos y amplios espacios al aire libre. Los proyectos de Tennessee eran diferentes, pero seguían vinculados a su historia. Se encargó de trabajos para familiares como la hermana y el cuñado de su marido, y demostró que podía adaptarse a un entorno rural sin perder su estilo. El traslado a Tennessee amplió su audiencia, atrayendo a espectadores a los que les interesaban más la tierra y los porches que las vistas al océano, y demostró que su ojo para el diseño podía moverse entre dos mundos muy diferentes. Mientras sus programas se expandían, Cristina también empezó a aparecer en el amplio mundo de la telerrealidad. HGTV la utilizó en papeles de invitada, y en 2023, se unió a Barbie Dream House Challenge como concursante, compitiendo con otros rostros de la cadena en un concurso de diseño lúdico, pero de alta presión. Apareció en otros especiales, ocupó asientos en paneles de jueces y apareció en Brother vs. Brother, Hermano, para ayudar a decidir quién hizo la mejor voltereta. Incluso se pasó a programas basados en la comida como invitada, lo que la mantuvo frente a los espectadores que tal vez no veían la renovación del hogar de forma habitual. Paso a paso, se convirtió en uno de los principales rostros de la cadena, una persona que podía moverse por diferentes formatos y seguir sintiéndose familiar para la audiencia. Detrás de esa presencia mediática había una vida personal que ya había pasado por serios apuros. Cristina se casó con Tarek, el Musa, el 17 de abril, 2009, en la isla californiana de Coronado, después de haber estado saliendo desde 2006, Su relación comenzó cuando ambos eran agentes inmobiliarios y se fueron a vivir juntos en su primera cita, lo que marcó un ritmo intenso desde el principio. En septiembre de 2010, nació su hija Taylor Reese. En 2015, tras unos problemas de fertilidad difíciles y públicos, dieron la bienvenida a su hijo Brayden James. Durante este tiempo su programa Flip or Flop se lanzó en 2013, y los convirtió en estrellas de las reformas del hogar. Sin embargo, lo que parecía un éxito en televisión era más duro en privado. El diagnóstico de cáncer de Tarek en 2013 trajo el miedo y el estrés a su hogar. Las tensiones financieras de su negocio añadieron más presión. En diciembre de 2016, el matrimonio se había roto y su separación se hizo pública. El divorcio finalizó en enero 2018, El final del matrimonio conllevó disputas sobre propiedades, dinero y sobre cómo dividir lo que habían construido juntos, y ambas partes fueron acusadas de ocultar bienes
o de presentar demandas emocionales ante los tribunales. Los telespectadores siguieron viendo Flip or Flop mientras esto ocurría, lo que hizo que la ruptura se sintiera aún más expuesta. Poco después, Cristina contrajo segundas nupcias. En julio de 2018, se casó con el presentador de televisión británico Ant Anstead, tras un romance muy movido. En febrero de 2019, nació su hijo Hudson, y desde fuera parecía que se había asentado en una nueva unidad familiar. Sin embargo, el matrimonio no duró. En septiembre de 2020, anunciaron su separación, y en junio de 2021, se consumó el divorcio. La mayor tormenta de esa ruptura no llegó hasta 2022, cuando la lucha por la custodia de Hudson se trasladó a los tribunales. En abril de 2022, Ant solicitó la custodia completa de Hudson. En su demanda, acusaba a Cristina de utilizar a su hijo en contenidos pagados en las redes sociales y afirmaba que esa exposición era perjudicial e innecesaria. Dijo que presentar a Hudson en publicaciones promocionales era explotador y ponía al niño en el centro de la atención pública con fines lucrativos. Al principio, ambos padres habían acordado compartir la custodia legal y física, pero ahora quería que eso cambiara. Cristina respondió negando esas afirmaciones y dijo que simplemente estaba compartiendo su vida como madre y que Hudson siempre estaba a salvo. En diciembre 2022, llegó a un acuerdo que mantenía la custodia compartida, pero la pelea dejó una marca en su imagen y alimentó una conversación pública más amplia sobre los niños, la privacidad y las redes sociales. El patrón de escrutinio continuó. Los tabloides señalaban una y otra vez la rapidez con la que Cristina iniciaba nuevas relaciones. Recordaban a los lectores que había empezado a salir con Ant poco después de su ruptura con Tarek, y más tarde hacían lo mismo cuando se alejaba de Ant. Los artículos la acusaban de utilizar la maternidad en sus publicaciones para aumentar la participación y sugerían que utilizaba a sus hijos como parte de su marca de celebridad. La tensión entre su éxito en HGTV y la forma en que los medios de comunicación la presentaban como una figura controvertida cuya vida amorosa y paternidad estaban siempre bajo inspección era constante. En octubre de 2021, se casó con Josh Hall en una ceremonia discreta que al principio se mantuvo en privado. Una segunda boda más pública tuvo lugar en Hawái en septiembre de 2022, El matrimonio se presentó como un nuevo comienzo. En las redes sociales y en la televisión, los dos aparecían como un equipo unido mientras sus programas y su negocio crecían, pero la estabilidad no se mantenía. En julio de 2024, Josh solicitó el divorcio declarando que tenían diferencias irreconciliables y pidiendo la manutención del cónyuge. Su separación se convirtió rápidamente en una lucha legal y emocional. Los documentos judiciales mostraban que Cristina presentó su propia solicitud de divorcio el 23 de julio, 2024, indicando el 7 de julio como fecha de separación, mientras que Josh dio una fecha ligeramente posterior. Él alegó que ella había movido $35,000 de sus fondos a su cuenta después de separarse. Ella lo negó y lo acusó de manejar mal el dinero. Junto con eso, ella pidió acceso exclusivo a su casa de Newport Beach y a 2 propiedades de Tennessee, diciendo que era necesario para la seguridad y la estabilidad de sus hijos. Poco después, los fans se dieron cuenta de que ella había borrado los mensajes que incluían a Josh de sus redes sociales. El matrimonio había terminado y la limpieza fue muy pública. Después, la historia de la ruptura dio un nuevo giro en 2025, Tras el público y difícil divorcio, Josh Hall no volvió como concursante en las pruebas de la temporada. Su ausencia en sí misma se sintió como una declaración. Cristina se enfrentó a retos sin él a menudo, confiando en ayudantes invitados para desempeñar ese papel. Imágenes del programa revelaron tensas discusiones de días anteriores, incluyendo momentos en los que Josh la acusó de ser grosera y cuestionó su lealtad al nombre de Hall. El divorcio finalizó en agosto de 2025, y la audiencia siguió gran parte del viaje casi en directo. Esa combinación de desenlace en tiempo real e historia televisiva de larga duración
convirtió la temporada en uno de los realities más comentados de la cadena. En medio de todas estas turbulencias, la vida personal de Cristina dio otro giro, pero esta vez optó por moverse con más privacidad. En octubre de 2024, comenzó una relación con Christopher Larroca, un empresario que ejerce de director ejecutivo y presidente de Network Connex. Su relación se hizo pública a principios de 2025, aunque ella solo compartió pequeñas partes de ella con el mundo. Al parecer se conocieron en un restaurante mexicano de Newport, y ella ha descrito la relación como una relación basada en el crecimiento y la comprensión compartidos. La tranquila presencia profesional de él se desmarcó del drama que había rodeado algunas de sus relaciones anteriores y le ofreció calma mientras ella intentaba seguir adelante. Al mismo tiempo, su vida con sus antiguos maridos tomó una nueva forma. Su enfoque de la copaternidad empezó a suscitar elogios en lugar de críticas. Tarek El Moussa dijo públicamente que su relación era mejor de lo que había sido en años y que ambos estaban centrados en hacer una vida estable y saludable para sus hijos. Incluso incluía a Cristina y a su pareja en los eventos familiares, lo que demostraba lo lejos que habían llegado desde los amargos días de su divorcio. La tía Anstead también expresó su deseo de mantener la paz por el bien de Hudson, y ambos aparecieron como jueces invitados en el flip-off para apoyar la historia familiar más amplia. Juntos demostraron que incluso en medio de peleas pasadas y juicios públicos, era posible crear una estructura de trabajo y respeto para los niños.